Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a mi canal. En este video te quiero explicar cómo puedes remodelar un cuarto pequeño paso a paso. Realmente esto es un proyecto muy fácil de hacer, aquí te explico cómo lo hice. Ahora sí, vamos con la intro. En el momento que decidimos hacer la renovación en este cuarto, quitamos un closet que había ahí y entonces me tocó poner esta pared de yeso que ves de color verde, que es de un drywall que se coge bien fácil a la pared atrás con unos tornillos, y después tengo que entonces untar la pasta para que no se vean las uniones. Y entonces la pasta es algo bien incómodo porque tienes que darlo, esperar 24 horas, volver a lijar, y en ese proceso te puedes tardar 2-3 días dependiendo de las capas de yeso que necesites para que la pared quede perfecta, porque tiene que quedar bien para que no se vea cuando la pinte ninguna marca, nada en la pared. Y entonces a mí esto es algo que no me gusta hacer, pero realmente hay que hacerlo para que el trabajo quede muy bien hecho, porque en el proceso te terminas tragando mucho polvo, y entonces por eso es que digo que no me gusta. Y ahora sí, un aplauso porque pasé a la parte de la pintura y ya no me toca seguir dando la lija que tanto me molesta. Aquí lo primero que hice fue dar esta primera mano de pintura. Como la pared es clara atrás, o sea es blanca, con una mano prácticamente tiene. Cuando estés pintando siempre recuerda lo que es proteger los marcos para no tener después que venir y volver a pintar y volver a limpiar, y así pues con la cinta de carrocero pues te queda todo bien pintado. Igual puedes hacer con los tomacorrientes, con los interruptores. Yo no lo hice porque yo iba a reemplazar todos esos tomacorrientes, todos esos interruptores, y por eso decidí no hacerlo. Ahora aquí lo que estoy haciendo es haciendo unas marcas en la pared con el nivel, haciendo las rayas, porque voy a hacer un diseño muy fácil de hacer, que va a parecer como una cortina, ya lo verás un poco más adelante en el video. Y entonces ahora vengo con la cinta de carrocero y lo que la voy es pegando por donde marqué las marcas, para que me quede, después que pinte, poder quitar la cinta de carrocero y vas a ver qué bonito queda ese diseño. Esto es un diseño bien simple, yo realmente he hecho diseños un poco más complicados, pero de complicado no tiene nada porque simplemente es pintura y la cinta de carrocero, y es algo muy económico. Después que aplicamos, o sea que ponemos la cinta de carrocero, vuelvo a dar pintura para que la pintura se entre en lo que es la cinta. Y después o sea, porque si no pones si pones la cinta, disculpa que me traigo un poco, si pones la cinta y no pones la pintura, en el momento que des la otra pintura se va a meter adentro. Entonces es aconsejable que pongas la cinta, vuelvas a dar la misma color de pintura, y ahora sí vamos a dar la pintura final, que va a ser este color, que es el mismo color que di ya en la otra pared. Y entonces eso va a hacer que quede muy bonito. La cinta carrocero te aconsejo que la elimines enseguida, que no esperes a que la pintura se seque, porque si te llevas si esperas a que se seque, se puede pegar y puedes terminar arrancándola. Igual si la pintura se zafa porque la cinta, a veces el pegamento es un poco fuerte, puedes venir con la brocha retocando bien suave para que no dañes las rayas que ya hice. Y ahí, como te decía, las rayas se ven que son iguales, tienen la misma medida porque así lo hice yo. Aquí en esta parte del video ahora les muestro cómo empiezo a instalar el piso. El piso es algo bien sencillo de instalar, simplemente, o sea, lo más difícil en el momento de la instalación son esos cortes cuando estoy empezando al principio, valga la redundancia. Tienes que hacer algunos cortes, pero este piso que compré, a pesar de ser bien económico, es muy fácil de instalar porque es plástico. No tienes que usar ni siquiera una sierra, lo puedes cortar con una de estas cuchillas que son muy fuertes de construcción. Te estaré dejando un link o alguna imagen de la cuchilla para que puedas ver que es súper fácil, o sea, con la mano. Entonces yo me fui valiendo ahí para hacer los cortes con la cinta, con la escuadra. Utilicé el nivel para hacer rayas largas, o sea, en el momento de hacerlo, marcar. Pero ya después que haces los cortes, los primeros cortes,
pues todo es ir pegando, ir pegando. Aquí en esta parte me faltaba terminar esa pared. En el momento de la pintura, en el día antes, no lo terminé porque había dado pasta y tenía todavía que esperar a que secara. Ahí solamente lijé. Y en esta parte pues decidimos dar otro color, que verás que al final es un cuarto sí muy pequeño, pero utilizando 3 colores dimos una combinación muy bonita. Entonces aquí cuando empiezas a hacer la instalación del piso, si ves ese corcho que pongo en la parte de abajo, es un corcho bien finito que lleva. Este corcho hace que el piso quede más compacto, que no se escuchen los pasos. Este piso de este cuarto está en un segundo piso, y entonces pues si no instalas ese corcho se van a escuchar, no va a quedar tan compacto como si al momento de instalarlo. El corcho es bien fácil de instalar. Yo uso esta engrampadora y solamente lo pego ahí con las grampas y sigo instalando lo que es el piso. El piso, como te decía, es súper fácil porque lo puedo cortar y él solamente se pega. Él trae un pegamento que trae en esos bordes grises que puedes ver, y entonces es súper fácil de instalarlo porque se pega en el mismo, y créeme que queda súper bien pegado. No se va a ir después ni nada por el estilo. Y ahí cuando terminé la parte del piso, lo que hice fue que me puse a hacer lo que es el closet. El closet que había hecho nuevo en esa parte del cuarto. Ahí estoy haciendo el marco que va a ser el techo porque le voy a poner unas puertas abajo con algunas divisiones, y en la parte de arriba quiero que tenga otro espacio para guardar cosas que esté necesitando, como las colchas, no sé, lo que ustedes quieran guardar ahí, pues ahí lo pueden guardar en ese otro espacio. Y el closet, si le haces unas divisiones bien hechas y bien pensadas, pues te va a servir muy bien, porque te va a dar más espacio al momento de organizar toda la ropa y todo lo que quieras ordenar ahí adentro. Entonces hice lo que fue el marco del closet, lo hice con unos palos aquí que le dicen 1x1 para que no me ocupara tanto espacio. Después lo forré con playwood, y después que terminas eso, lo único que tienes que hacer es pasta y pintura, y no va a saber nadie ahí ni de lo que hiciste el closet, y va a quedar muy bien y muy fuerte porque le hice el marco muy fuerte. Ahí me puse a instalar estas puertas las compré en Home Depot y las compré por $64 cada puerta. Realmente lo encuentro súper barato porque he visto puertas por más de $200, y trae todo, trae sus rieles para instalarlo, y si sigues el manual pues lo vas a poder instalar muy fácil como lo estoy haciendo yo. Solamente estoy midiendo y viendo cómo mejor quede, que quede mejor nivelado. Aquí mi esposa me está ayudando lo que es la parte de la pintura ya. Y esta parte que estoy viendo, usé la herramienta orbital para lo que es la entrada de calefacción y aire acondicionado. Corté arriba del mismo piso después que ya estaba puesto, y quedó súper bien. Y ahora sí, creadores, estoy muy contento de poderles enseñar lo que es el proyecto final. Ya aquí, como ven, está todo el cuarto armado, decorado, pero lo que quiero que vean es lo que está detrás de las cortinas, detrás de ese cuadro, detrás de todo, que es un trabajo bien hermoso, bien bonito, a la vez simple, porque ustedes lo pudieron apreciar en el video. Esta repisa flotante la hice ya, lo tengo en un video en el canal que lo voy a subir muy pronto. Entonces voy a explicar el cómo la hice, por eso la dejé así sin pintar, para que vieran que yo mismo la había hecho, y que se las voy a poner en muy pocos días ahí en el canal. Entonces ya instalé lo que fueron las molduras del piso, las molduras de la puerta. Ahí está la rejilla del aire acondicionado y la calefacción. Cambié los interruptores, instalé esas molduras en el techo. Eso realmente no lo grabé porque se me olvidó,
Instalé también esta lámpara. Me falta por hacer todavía la puerta de arriba, que eso lo voy a estar haciendo en un siguiente video, porque es un video un poquitico más largo y quiero mostrar a detalle cómo hago la puerta de la parte de arriba del closet. Entonces ahora sí, espero que les haya gustado el video, espero que les sirva para sus proyectos. Realmente, como les explico y lo vuelvo a decir, fue un proyecto bien simple y espero que lo pongan en práctica. Bueno, creadores, hasta aquí este vídeo. Si te ha servido, si te ha sido útil, te ha gustado el video, por favor regálame un buen like, eso no cuesta de nada. Y por favor, si quieres seguir recibiendo contenido como esto, suscríbete a mi canal